Hoy quiero hablarles, mis amados, del llamado de Dios. El llamado de Dios para nuestra vida. No estoy hablando del llamado que dice Romanos 8:30, donde dice que Dios nos escogió y nos llamó. Ese es un llamado universal hacia todos. Cuando viene el llamado de Dios, o sea, la convocatoria de Dios para ser hijos, también hay un llamado universal, que es un llamado a la santidad, que es un llamado a que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que nuestra función es adorar al Señor Jesucristo, que busquemos la santidad y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo eso es el llamado universal a todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. De ese llamado no voy a hablar hoy. Yo espero que ese llamado todos lo tengamos bien claro. Voy a hablar del llamado individual de cada uno de nosotros. En el momento que nosotros accedimos o el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y nos convenció de pecado y aceptamos al Señor Jesucristo, también eso viene con un paquete completo. Viene con un llamado individual. Y es que el llamado individual es la convocatoria de Dios al ser humano, a su Hijo, para que pueda, a través del Espíritu Santo, para que pueda realizar una función específica. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y yo espero que cada uno de ustedes sepan cuál es el llamado. Me imagino que muchos no lo sabrán, porque una de las realidades de las iglesias del cuerpo de Cristo en general es que mucha gente está en la iglesia y no sabe cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es duro, es muy triste, mis hermanos, porque no es posible que usted tenga 10, 15, 20 años o 1 o 2 o 5 años de estar dentro del cuerpo de Cristo, de haber recibido al Señor Jesucristo y usted no sepa para qué fue llamado. Pero sí pasa. Espero que hoy podamos aclarar un poco lo que es el llamado individual para su vida. Y yo quiero mencionar, antes de empezar, vamos a poner unos ejemplos para entender un poquito el tema del llamado, pero antes de empezar los ejemplos, quiero comentarles un poquito de dos características del llamado. Primeramente, el llamado de Dios es verdadero. Eso es lo principal. ¿A qué me refiero que el llamado de Dios es verdadero? Dios no se equivoca, no es ni hombre ni hijo de hombre para tener un error. Él cuando llama, capacita. Así que si Dios lo llamó a usted a X función, no le tenga temor. Bíblicamente vemos ejemplos como Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés le dice al Señor: ay no, Señor, yo soy tartamudo, no puedo ir a hablar ante el rey? Pero sabemos la historia de Moisés, un hombre el cual Dios utilizó para sacar a su pueblo. Jeremías le dice al Señor: yo soy muy joven, yo no puedo hacerlo. Pero sabemos que Jeremías fue uno de los profetas que Dios más utilizó. Gedeón le dice: Señor, ¿cómo me vas a poner a mí de líder de este pueblo si yo soy campesino, soy el menor de mi familia, no somos una familia próspera, no nada, ¿cómo va a ser? Y todos conocemos que Dios utilizó a Gedeón para liberar a su pueblo. Así tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia y son ejemplos que debemos traer para nuestra vida y poder entender que si Dios te llama, Dios te capacita. Dios no se equivoca. Así que el llamado de Dios es un llamado verdadero. Usted créalo. Si a usted Dios lo llamó y le dijo: mire, usted va a ir a las naciones y mucha gente va a ser salvo por el trabajo que Dios ha puesto en su vida, usted créalo y dispóngase a hacerlo, porque Dios no se equivoca. El llamado de Dios es verdadero. Eso es lo primero que tenemos que saber. El llamado de Dios es único e individual. Si el llamado de Dios es único e individual, tenemos que entender que, pongamos un ejemplo, de aquí Dios llamó a 5 personas para ir al campo misionero. Un ejemplo. Dios no va a esperar que los 5 estén preparados para enviarlos. El llamado de Dios es individual. Si usted se dispuso y usted dijo: Señor, heme aquí, yo quiero ir, el Señor va a trabajar con usted y los otros 4 le contarán al Señor después. Pero el Señor, aunque el llamado es general o tal vez era para estos 5, si usted fue el que se dispuso, el Señor va a trabajar con su vida. Así que no espere que los otros estén listos. El llamado de Dios es único e individual. Entonces, bajo esos contextos y esas características, vamos a empezar a estudiar unos ejemplos de la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que vayan a las Sagradas Escrituras, a Josué, capítulo 3, el versículo 1. Josué,
capítulo 3, versículo 1. Yo lo voy a leer para ustedes, la versión es Nueva Traducción Viviente, entonces tal vez esté un poquito diferente, permítanme leerlo. Dice la palabra del Señor. Temprano en la mañana, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Yo quiero ponerlos en contexto de ese texto. Nos vamos a devolver un poquito, 400 años. Vamos a estudiar esos 400 años. No, vamos a ponernos en contexto 400 años de este versículo, de ese momento que está Josué. Dice la palabra de Dios, y Josué y todos los israelitas salieron del bosque de los árboles de acacia. Yo me lo puedo imaginar. Llegaron a la orilla del río Jordán. Eso es lo que dice el versículo de Josué 3:1. Pero quiero contarles el contexto de ese versículo. Y nos vamos a volver 400 años, 400 y un poquito de años, les decía. Está José, creo que todos recordamos la historia de José, lo venden sus hermanos. Y José, no voy a estirarme en eso, José es llevado a Egipto, pasa sus problemas que todos los conocemos, pero en un momento Dios lo levanta y llega a ser el segundo de Egipto después del faraón. Viene una gran hambre a la tierra. ¿Y qué pasa? Su familia llega, porque no había alimentos donde ellos estaban viviendo. Llegan a Egipto a comprar alimento y José los ve y los reconoce. Ellos jamás reconocen a José porque ese era el segundo, el hombre segundo en importancia en todo Egipto, en un imperio extraordinariamente grande. Entonces llegan los hermanos de José. José les hace todas aquellas cosas de que les pone una copa de vino, de una copa, bueno, de oro en la comida y un montón de cosas que hace José como trampas para lograr traer a toda su familia. Al final ustedes saben que toda la familia de José migra hacia Egipto y se va a vivir a Egipto. Y el principio de eso es una maravilla. José es el segundo, el faraón también los quiere y ellos viven en paz y tranquilidad. Pero eso solo se dio mientras José vivía y el faraón. Cuando José muere y ese faraón muere, vienen nuevos faraones que no aman al pueblo de Dios. Más bien lo odian y lo aborrecen. Y pasan aquellas cosas de que mandaron a matar a todos los varones del tiempo de Moisés, ¿se acuerdan? Mandaron a matar todo. Había una ley de que todo niño varón que naciera tenía que ser muerto. Lo arrojaban al río Nilo para que fuera devorado por los cocodrilos y para que fuera muerto. Todos los niños varones, porque el pueblo judío hebreo se había multiplicado tanto que ya los egipcios, de alguna manera un poco paranoicos, empezaban a decir: estos en cualquier momento se rebelan contra nosotros y nos van a quitar el imperio porque ya son muchísimos. Entonces todo niño varón tiene que ser muerto. Bajo ese contexto, bajo ese momento histórico, nace Josué. Josué nace en Egipto y él nace como esclavo, con una mentalidad diferente. Escogí dos ejemplos totalmente opuestos. Uno es Josué, porque de alguno de los dos usted se va a identificar. Estamos viendo ahorita a Josué. Y Josué, aunque nace en esclavitud, es un hombre que se destaca por una santidad diferente, por una integridad diferente, por ser una persona seguidor de Moisés, pero que creía en el Dios, en Jehová Todopoderoso, porque lo demuestra. No hay tantas referencias en el tiempo de Moisés, no hay tantas referencias de Josué. Sí, por algunos hechos lo menciona. Nos acordamos, el más principal, o sea, el más importante, el de los testigos, cuando él y Caleb, Josué y Caleb, van y sí ven lo mismo que vieron los otros, pero ellos lo ven diferente. Ellos dicen: sí, las murallas son grandes y los hombres son grandes, pero la tierra fluye leche y miel, y aparte no vamos solos, vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces ellos lo ven lo mismo que vieron los otros 10 testigos, pero ellos lo ven diferentes. Ese era Josué, un hombre con una visión diferente, un hombre que había sostenido las manos de su líder Moisés cuando estaban en la guerra, y Dios había actuado a través de ese milagro, conquistando muchos enemigos.
Josué es un hombre apartado que cuando el pueblo empieza a adorar a otros dioses, él está aparte, él está al pie de la montaña esperando a su líder Moisés y no se contamina con el pueblo. Es un hombre diferente. Es un hombre que ha tenido un llamado y él ha estado siendo preparado por Dios para el momento justo y ha estado haciendo como un segundo de Moisés la obra que Dios le había encomendado. Sin embargo, en este versículo, en este capítulo de Josué 3:1, lo que ha pasado es que Moisés ya murió y Dios le dijo a Josué: Josué, mira, como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, así que no te preocupes, no temas, ni desmaya, solo esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Y perfecto, y ese llamado seguramente lo hemos tenido muchísimos de nosotros. Dios nos ha dicho: mire, ustedes van a hacer tal trabajo para mí, ustedes van a hacer tal cosa para el reino, y yo no los voy a dejar. Y eso, gloria a Dios, sí, porque ese llamado es el que Dios nos hace a nosotros también. Sin embargo, vean lo interesante de esto, yo quiero traerlos a este momento. Vuelvo a mencionar el versículo. Estaba Josué, dice, salió de la arboleda de acacias y estaba frente al río Jordán. Era invierno, era entre los meses de abril y mayo cuando Josué está en ese llamado de Dios a conquistar la tierra prometida que ya Dios se le había dado, que él unos meses atrás había ido a visitarla y sabía que los hombres estaban asustados de esas ciudades porque sabía que Jehová, Dios, estaba con el pueblo hebreo y que los iba a conquistar. Él sabía todo eso. Tiene el llamado y Dios le dice: ok, vaya y opere lo que ya, por lo que yo ya te llamé, vaya y hágalo. Y Josué sí dice, gloria a Dios, yo me imagino contentísimo, tuvo palabra, tuvo promesas de que Jehová iba con él. Y él iba y sale de la arboleda de acacia y se encuentra el río Jordán. Para ese momento el río Jordán podía tener más o menos de 1 kilómetro a 1,5 kilómetros de ancho. Hay 1,5 kilómetros de aguas turbulentas. Y llega Josué, que tiene un llamado, y sale de la arboleda y está parado frente a esa corriente de agua fuertísima. Cuando hay un llamado, normalmente, mis hermanos, no sé por qué hay un río de esos que pasar. Le dice el Señor: mi amado hermano, y está usted un día transformado, siente la presencia de Dios riquísima, y llega un profeta de Dios y le dice: tú en lo secreto has pedido servir al Señor. Aleluya, aleluya. Usted dice: gloria a Dios, sí, sí. Dice el Señor que hoy es que te levantes, voy a poner un ejemplo, y te va a poner de líder de toda esta juventud. Hoy llegó el momento. Y usted dice: aleluya, gloria a Dios, aquí voy, era el momento que esperaba. Y se va usted del pastor: pastor, Señor ya me dio palabra, me dice que yo soy el líder de los jóvenes. Gloria a Dios, qué bien, sí, aleluya, bien. ¿Qué pasó? El pastor no entendió que Dios me puso de líder de los jóvenes. Sí, sí, hermanito, bien, excelente. No se pierda el próximo sábado, los jóvenes, venga, ¿verdad? No deje venir. Y usted dice: bueno, pero el pastor no entendió que el mismo Dios de los ejércitos de los cielos me llamó. Ni importancia le puso. Bueno, mira, el sábado, seguro el sábado me va a poner ahí, por lo menos a recoger la ofrenda. Llega el sábado y el pastor nada más lo saluda en la entrada, pero ni lo volvió a ver. Dios, este pastor no entiende, no tiene comunión con Dios. Si el Señor a mí me dijo, no sabe que Dios está utilizando al pastor para moldearle el carácter, moldearle la personalidad, la vida. Y entonces usted, después de un mes de estar sentado, usted dice: no, o no era llamado del Señor, o el pastor está en otras. Pues yo no voy a volver a los jóvenes. El llamado de Dios es verdadero. Y Dios te llamó. Y Dios está utilizando al siervo de Dios para moldear tu vida y moldear tu carácter. Entonces, después, si usted sigue adelante, si usted sigue y sí, llega 2 meses y está de primero ahí en los jóvenes y está ahí listo, el pastor le dice: mira, prepárate para el próximo sábado, vas a predicar. Pues ya te diste cuenta que tu llamado era verdadero y que sí, te va a dar la oportunidad, pero primero tenías que moldear tu carácter.
tenías que ser fuerte, como dice el pastor, aguantador para poder aguantar lo que viene. Entonces, en ese momento está Josué. Ese es el momento en que está Josué. Él tiene un llamado, Dios lo ha preparado a través de 40 años, porque eso fue parte también del problema. ¿Se acuerda que Moisés les dice, ok, vamos a la tierra prometida, son 40 días y 40 noches? Y pasaron 40 años vagando por el desierto. Fue una pequeña diferencia de tiempo. Su líder murió, Dios le dijo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y él, gloria a Dios, toma la batuta y dice que el siguiente día él se levanta con su pueblo y dice, vamos. Y lo primero que se encuentra es el río Jordán. Qué momento más difícil. Josué podía haber pensado de 1000 maneras. Si estaba muy espiritual, que yo me imagino como venía de un llamado, venía fuerte espiritualmente, seguro dijo, ok, tranquilos todos, ahorita van a venir ángeles y nos van a pasar al otro lado. Normalmente el Señor no actúa de esa manera, aunque sí actúa sobrenatural. ¿Qué hace Josué? Interesante, pero interesantísimo lo que hace Josué, versículo 5, perdón. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre nosotros. Purifíquense, purifiquémonos, porque el Señor va a hacer mañana grandes maravillas entre nosotros. Él lo tenía clarísimo, él sabía que el llamado de Dios era verdadero y que Dios iba a poderlo respaldar con las decisiones que él tomara. Estaba el río Jordán al frente, sí, y era muy grande y era muy difícil de pasar, y con las espadas y con las lanzas y con toda la armadura que llevaban los soldados se iban a hundir en el río y no iban a poder pasar. Pero él sabía que si buscaban primeramente de Jehová, se purificaban, Dios iba a actuar de una manera sobrenatural. Esa es parte del llamado de Dios. Dios lo llamó, pero Dios también lo respaldó. Cuando Josué toma esa determinación tan clara de cruzar el río Jordán, porque él sabía que Dios iba a actuar de una manera maravillosa y sobrenatural, el siguiente día, después de purificarse, van los sacerdotes. Al entrar nomás los pies en el río, dice la palabra de Dios que hay como una pared 15 kilómetros arriba de donde ellos estaban, una pared de agua detiene el río y ellos pueden pasar en seco, sin ningún problema. Pueden pasar ese 1,5 kilómetros, que era un problema serio, muy, muy serio. Ellos lo pueden pasar completamente en seco. Pero cuando Josué toma esa determinación de purificarse y que el pueblo entero se purifique, dice la palabra del Señor en el versículo 7 que el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder. Sabrán que yo estoy contigo tal y como estuve con Moisés. Cuando el Señor te llama, Él te respalda. Usted no tiene por qué desconfiar. Usted pudo haber pasado, y por eso tomé este primer ejemplo, que es el de Josué, que es un joven apartado desde niño. Tal vez usted tiene esa característica también. Tal vez usted desde niño ha asistido a la iglesia. Sus padres le enseñaron a temer al Señor. Sus padres lo guiaron bien. Y usted desde niño ha estado en la iglesia, ha estado sirviendo al Señor, ha estado ahí. Pero hoy hay un llamado especial e individual para usted. Usted tiene que tomar una decisión. Pero lo más seguro, mi amado hermano, es que el río Jordán está muy cerca suyo. Y usted tiene que purificarse y saber que la decisión que usted tomó, la cual viene respaldado por el llamado de Dios, va a ser sí. Porque ese llamado de Dios es para su vida. Y no va a ser que porque usted tenía 5, 10 o 15 años de asistir a la iglesia, ya todas las cosas están resueltas. No, usted tiene que trabajar día a día en el llamado que Dios le ha dado. Pero escojamos otro personaje totalmente diferente. Entonces ya escogimos el primero. Era un joven bueno, apartado, desde muy jovencito, seguía con obediencia a los mandamientos de Dios. Y Dios lo respaldó siempre en todo. Ustedes sabemos que Josué conquistó la tierra prometida con su pueblo y Dios le dio todas las victorias que le había prometido. Pero un personaje muy diferente,
del Nuevo Testamento. Mateo. Mateo era muy diferente a Josué. Totalmente diferente. Mateo, que era un cobrador de impuestos, publicano, dice la palabra de Dios, el hombre no podía haber sido una buena persona. Pero en lo más mínimo, los cobradores de impuestos eran las personas más corruptas, fregadas, tenían todos los defectos que se podía tener. Eran los más odiados también por su gente, por su pueblo. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos más o menos tenían características como este tipo. Digamos que le decían al cobrador de impuestos: mire, usted va a cobrar impuestos aquí en las Américas. En las Américas, usted, toda esta parte de las Américas va a ser su territorio. Entonces usted cobra los impuestos y nos da 1,000,000 de quetzales al mes. Ok, entonces el cobrador de impuestos decía, bueno, son, no sé, 500 casas, pasan 5,000 carros, hacía sus cuentas y decía, ok, si yo cobro impuestos a todos los que pasan por acá y todas las casas que están, con 100 quetzales cada uno, yo recojo el 1,000,000 de quetzales al mes. Ok, con 100, 500 por cada uno. Y así era la realidad. Entonces, en lugar de cobrar 100, que ya lo hubieran odiado por eso, cobraba 4 y 5 y más veces del impuesto que el Imperio Romano le estaba exigiendo que cobrara. Entonces, se hacían millonarios en poco tiempo, eran altamente poderosos porque el Imperio Romano los apoyaba en todas sus decisiones porque al imperio les servía. Y entonces, si alguien dejaba de pagar su impuesto, iban con el ejército y le quitaban su casa. Eran terriblemente malos y corruptos, pero malísimos era. Quién sabe a cuánta gente Mateo dejó sin su casa, dejó sin su trabajo, quién sabe a cuántos mandó a matar. ¿Por qué? Porque era la forma de obtener el poder. Entonces, ese tipo de gente era terriblemente problemática, peligrosa, y lo peor es que era parte del pueblo, porque el Imperio Romano utilizaba gente de la misma nacionalidad para poder llevar a hacer este trabajo, porque así los mortificaba más y aparte así también ellos conocían al pueblo, entonces sabían a quién cobrarle más y a quién cobrarle menos. Entonces el Imperio Romano hacía esta artimaña y Mateo era parte de esos. Tenía que haber sido corrupto completamente, así que yo me imagino que desde la juventud muy joven Mateo para nada era cercano ni a las Sagradas Escrituras, menos a las sinagogas. No creo que haya sido ningún tipo de persona religiosa ni nada por el estilo. Seguramente era un tipo de joven bastante problemático, con muchos vicios y mañas, porque ese era el tipo de personas que llegaba a ser cobrador de impuestos. Y está Mateo ahí en el banco, en su silla, sentado cobrando los impuestos. Es muy seguro que estaba en una de las vías principales, porque Mateo era uno de los principales cobradores de impuestos, y viene el Señor Jesucristo. Y yo no sé, bueno, ahora sí lo sabemos porque tenemos la historia completa, pero ¿qué será que el Señor Jesús se equivocó? ¿Cómo llama a una persona de ese tipo? Tan requete malo, una persona totalmente mala, y Dios le dice, Mateo, sígueme. Entonces quiero invitarlos a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 9 dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Versículo 10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Qué interesante. Dios le hace un llamado a Mateo. Le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo le sigue. Él no piensa en que no había estado capacitado, en que él seguramente no había sido estudiado en las Sagradas Escrituras. Él no piensa en que qué van a decir la gente. A mí la gente no me va a creer, no va a querer que yo les predique ni les diga nada, porque vea mi ejemplo. ¿Qué clase de persona he sido yo?
No, Mateo no pone ninguna excusa. Y Mateo se levanta y le sigue. Y no solo se queda contento con eso, sino que de una vez empieza con su llamado. ¿Qué hace? Empieza a evangelizar. El mismo día invita a sus amigos, aquellos, a los más malos, dice: voy a invitar a Josecito, aquel ese le cobra a todos, ese no se le vaya, y el que se le va lo manda a matar. Voy a invitarlos a que vengan hoy en la noche. Voy a hacer una fiesta en mi casa para que el maestro los llame como me llamó a mí. Increíble, de ser un hombre malo, muy, muy malo, a un evangelista en el mismo día, porque él entiende su llamado y de una vez dice: yo quiero que lo que Dios me dio a mí se lo pueda dar a los demás. Y empieza a trabajar como evangelista, entiende el llamado el mismo día. Por lo cual, no es que usted haya sido muy bueno, no es que usted haya sido muy malo, no es que haya sido como sea. Dios tiene un llamado para su vida. Si usted no está en el llamado de Dios, usted está haciendo a Dios mentiroso, porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el llamado de Dios siempre es bueno. No sé si decir que será agradable, muchas veces no es tan agradable, pero sí es bueno. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un llamado, y en ese llamado tenemos que caminar. Mis amados hermanos, hace ya unos 2 años, creo el pastor ahí me corregirá, unos 2 o 3 años, estaba yo recién llegado por acá con la iglesia, y hubo una palabra a este pueblo, a Biblia abierta, y decía: Guatemala, viene un nuevo avivamiento para Guatemala. Y esa palabra decía: viene un avivamiento para Guatemala, y es un avivamiento que va a ser a través de las iglesias pequeñas. ¿Se acuerda, pastor? Va a ser a través de las iglesias pequeñas, y estas iglesias van a poder reevangelizar la iglesia nuevamente. Y muchas iglesias que están en otra línea, no buscando del rostro del Señor, van a volcarse también a buscar el rostro del Señor a través de la transformación que se va a dar de las iglesias pequeñas. Yo creo, mis amados hermanos, que Biblia abierta, como se ha dicho de Guatemala en general, es un faro. Yo creo, mis hermanos, que esta iglesia es un faro de transformación hacia las demás iglesias y hacia todo el pueblo. Pero ¿qué estamos haciendo? Recuerde que cuando yo hablo de iglesia local, Biblia abierta, por ejemplo, estoy hablando de cada uno de ustedes. No diga: sí, es que no han hecho nada los líderes y pastores de la iglesia. No, yo estoy hablando de usted. Hay un llamado en esta congregación a iniciar el avivamiento de Guatemala. Guatemala es un país que después del terremoto del año que fue 76, tuvo un cambio, una transformación, y muchísima gente se acercó al Señor. El Señor está llamando nuevamente, está llamando a esta generación a que traiga un segundo avivamiento para esta nación. No vamos a esperar terremotos. Nosotros vamos a empezar esta transformación hacia la ciudad y hacia todo el país de Guatemala, iniciando nuevamente por la reevangelización de la iglesia, que se ha puesto a pensar en un montón de cosas menos en seguir el llamado que Dios le dio. Pero también alcanzando a muchas personas que no han aún tenido o no les ha llegado la luz del evangelio de la palabra de Dios. Hay un llamado sobrenatural, hay un llamado especial, y yo tengo la seguridad de que empieza por esta iglesia. Dios ha puesto los ojos en esta congregación, en cada uno de ustedes, y está esperando que cada uno de nosotros nos levantemos en el llamado que Dios nos dio. De esta iglesia
hay profetas que van a dar palabra hasta las esquinas de este país. En esta iglesia hay salmistas que van a llevar una alabanza humilde, diferente, que da la gloria a Dios y únicamente. En esta iglesia hay pastores que tienen una palabra real, no contaminada, una palabra que dice que Dios es el Rey de Reyes y que la única forma de poder agradar a Dios es llevando vidas de santidad. En esta iglesia hay personas como ustedes que tienen un llamado a salir de las fronteras y ir a otros países y llevar la palabra de Dios. En esta iglesia hay personas que están deseando ser evangelistas, que están deseando llevar la palabra de Dios, pero tal vez se han topado con el Jordán y están pensando cómo lo pasan, o tal vez han pensado que es para después, cuando venga el verano. Y el Jordán en tiempo de verano se hacía como un pequeño riachuelo. Entonces estaba esperando que se haga un pequeño riachuelo. Le tengo una noticia: no se va a hacer un pequeño riachuelo. El Jordán va a ser grande siempre. Usted tiene que tomar la decisión de santificarse, porque el Señor lo está llamando. El Señor está esperando de este pueblo, y estoy hablándole a Biblia abierta, un cambio. El Señor está esperando que de aquí se levanten hombres y mujeres con autoridad del Señor y que sean santos y que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y que sepan que todo lo demás Dios lo va a dar, pero lo primero es buscar el reino de Dios. Eso es lo que está esperando el Señor. Y ya el Señor dice: Biblia abierta, ¿qué pasa? Despierta. No puede ser que muchísimas veces busquemos gente para el servicio, gente para la alabanza, gente para otros ministerios, y usted diga: ahora no puedo porque estoy muy comprometido. Ya es tiempo de un cambio. Mis hermanos, esta iglesia Dios la ha puesto como faro para toda esta nación. Dios quiere que de aquí se levante gente diferente, gente transformada. Yo me pongo contento cuando ahora daban la palabra y decían: el Señor se goza en la alabanza, porque creo que este es un pueblo alabador, un pueblo que ha entendido que la alabanza es olor fragante para el Señor. Sí, este es un pueblo que ha entendido eso. Pero mi amado hermano, junto con alabar al Señor viene el propósito que Dios tiene para su vida. Viene el llamado que Dios le ha dado a su vida y que usted hace muchos años lo recibió, porque todos nosotros hemos recibido un llamado en algún momento de nuestra vida y nos han dicho: Dios tiene para usted tal y tal cosa, usted va a ir a tal lugar, usted va a hacer tal obra. El Señor hace muchos años le habló a cada uno de ustedes. A mí me habló hace muchísimos años también. ¿Qué estamos haciendo para el llamado individual que Dios nos dio? ¿Estamos por lo menos cumpliendo el llamado general que Dios tiene para sus hijos de santidad, de buscar primeramente el reino de Dios? Yo espero que eso sea así, pero también hay un llamado individual para su vida. No hay una sola persona que no tenga llamado. La palabra de Dios dice que a los que escogió, a esos llamó. A todos los escogidos, que son los que hemos recibido el nombre del Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, Dios también nos llamó a realizar obra en su reino. Así que si usted no tiene un llamado, primero debería preguntarse: ¿ya recibí al Señor Jesucristo? ¿Realmente Él transformó mi vida? Y si usted sabe que tiene un llamado, pero no sabe ni cuál es o no lo ha puesto en práctica, mi amado hermano, hoy es el día que usted tiene que tomar esa decisión. Bendigo cada una de las vidas de los aquí presentes y declaro, Señor, que en esta mañana nos levantamos con nuevas fuerzas como el águila y vamos a llegar aún más allá de donde imaginábamos llegar. Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Amén y amén.